Buenas tardes, jóvenes del octavo semestre. Bienvenidos a la semana 4, sesión uno de Seminario de Etnopsicología. Y para el día de hoy tenemos un tema de continuación de, eh, de la firma de la paz, firme y duradera, que se dio más o menos en el mismo tiempo de espacio. Y por eso se confunden el convenio 169 de la OIT. Ese es el tema de esta tarde. Les doy la cordial bienvenida a cada uno y espero que se pongan cómodos para poder empezar con la clase del día de hoy. Y como el tema ya se los había nombrado, es el convenio 169, que es el tratado internacional adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Este convenio 169 de la OIT está denominado al alza del trabajo de las personas indígenas y está aludido a las etnias en Guatemala. Quiere decir que aparte de los indígenas, puede ser que sea para garífunos, chincas y mayas. Mayas en subdivisión con los indígenas. Bienvenidos esta tarde y continuamos. Como una pequeña introducción, el convenio 169 es un fruto de esfuerzos de muchas delegaciones representadas en diferentes países y sobre todo estados, no es solo para Guatemala. Es uno de los cuerpos más importantes y dictaminados de las Naciones Unidas y los organismos especiales. La fecha de ratificación del convenio 107 de la OIT sobre poblaciones indígenas y tribales se dio el 5 de julio de 1957. Para esa época mantiene digamos, paralelo para todos los pueblos individualizados, pero está destinado para los pueblos con costumbres y tradiciones, estableciendo el goce y el ejercicio de los derechos que ellos tenían en persecuente desde mucho tiempo antes y no los hacían partícipes de los mismos. Como una naturaleza, tenemos la denominación de qué es el convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales. La denominación del convenio es sobre pueblos indígenas y tribales en países, diferentes países, no solo Guatemala. Está el organismo creador, que es la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, esas son sus siglas, Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuándo fue creado este convenio? Pues fue creado el 27 de junio de 1989. Entra en vigor en el derecho internacional hasta el 5 de septiembre de 1991 y es aprobado, según el Congreso de la República, el 5 de marzo de 1996 y ratificado el 10 de abril de 1996 ya por el Diario Oficial de Guatemala. Fue creado el Organismo Internacional del Trabajo en Ginebra el 5 de julio, no fue acá, fue en otro país. Y esto se dio para ayudar a las personas a que tuvieran todos sus derechos. De igual manera, ¿verdad? Porque como eran, en muchas ocasiones eran explotados, pues se trató de trabajar, esta organización trató de trabajar para que se dieran a cabo los derechos
medidos por la misma vara y para todos. Es importante y se hace notar en la opinión de la constitucionalidad que los aspectos se consideran importantes para finalidades del del presente trabajo. Y en opinión general, la Corte sostuvo la constitucionalidad del convenio. En otras palabras, encontró que no habían incompatibilidad con la norma, normando en ninguna disposición, entonces lo aprobaron. Y la participación de los pueblos mediante los mecanismos de consulta se dio un derecho reconocido a los pueblos indígenas que desafortunadamente nunca se reconoció en Guatemala, pero existen infinidades de casos en los que se ha hecho una obra pública. Por ejemplo, el absoluto pueblo en cuyas circunstancias se llevó a cabo en cambio eh, de valer los derechos de juicio. Entonces ahí fue cuando ya el convenio de la OIT pudo tomar eh, aporte. Este tema del convenio 169 se puede confundir un poco o bastante porque fue firmado más o menos en la misma fecha de la firma de la paz pero es un tema completamente diferente. ¿Por qué? Porque la firma de la paz fue para darle baja a la guerra civil de los derechos, perdón, del conflicto armado interno que llevaba más de 36 años de ultrajar y no valer los derechos de las personas. Y el OIT fue más o menos en la misma fecha y por eso se tiende a confundir. Este derecho es reconocido únicamente a los pueblos indígenas y está legislado en la Constitución de la República y es factible para mecanismos constitucionales en el cumplimiento de los mandatos de lo mismo. ¿Cómo opera? ¿Cómo opera este convenio? Pues el artículo dice que fue un poco de conflicto en su naturaleza jurídica, pero al erradicar completamente cualquier injusticia o indiscriminación, entra a valer el derecho de la OIT y es planteado por un conflicto de leyes y lo cual deben de ser respetadas y tomadas en cuenta para un derecho internacional convencional de los derechos humanos. En los aspectos específicos importantes que se pueden denotar, lo tenemos acá, son los tratados en general y aquellos sobre derechos humanos que ocupan una posición infraconstitucional en el derecho guatemalteco, que más adelante es apartado específico de la relación amplia de la manera en la que trabajaban el artículo. Son trabajos sobre derechos humanos que tienen igual rango en la Constitución de la República y sin embargo se afirma y se echa a notar en esa Constitución. Quiere decir que yo no puedo decir, mire, yo no quiero ese convenio o ese derecho porque es algo inherente a la persona. Es importante y hace notar su opinión en los aspectos que se consideran más importantes para su finalidad del trabajo. Y una opinión general que tiene la Corte de Constitucionalidad en el convenio es que no encontró incompatibilidad con la norma normándum en general y en ninguna de sus disposiciones. Quiere decir que no encontraron ninguna incongruencia en los derechos humanos y por eso lo aprobaron. Aspectos específicos de este convenio es que los tratados en general y aquellos que son derechos humanos ocupan una posición infraconstitucional en el derecho guatemalteco y es específico para ampliarlo en que trabajen sobre ese artículo.
Los derechos humanos tienen de igual rango para todos y así hacer valer cada uno de ellos. La Corte de Constitucionalidad estima que el ingreso de los convenios sobre los derechos humanos al derecho interno se efectúa por el artículo 44, lo que lamentablemente confunde las fuentes del derecho internacional. Y en efecto se refiere a que el derecho internacional convencional de los derechos humanos es tratado sobre derechos humanos a su ingreso al derecho interno. Tal vez en otro caso de los derechos humanos es conocida una doctrina innominada, medida para todos igual, de libre acceso y no es adherente a la persona. Postura de la ONU hacia el convenio de la OIT dice que es preciso tener que la ONU en repetidas oportunidades se manifestó en el sentido de que el derecho es libre de determinación de los pueblos, no puede ser invocado contra estos soberanos, es independiente y por ende no puede poner en peligro su integridad territorial, pronunciando las minorías eh, y tampoco puede carecer de ese derecho porque es de una libre determinación. Y para concluir, quiero explicarles un poquito más de este convenio. Adjunto a esta clase, tienen en el Moodle un video y material de apoyo que les puede servir para poder tener una mejor comprensión de lo que acabo de explicar. Entonces, como conclusión del Tratado Internacional de la Conferencia de Trabajo a la OIT en 1989, tenemos que es un convenio erradicado para los pueblos indígenas con, eh, con el fin de buscar los derechos humanos igualitarios para cada una de las etnias. No puede ser adherente a la persona, no puede decir, yo sí quiero ese derecho o yo no quiero ese derecho. Y es un convenio que no solo está descrito para Guatemala, sino también para varios países. Es un derecho internacional, es vinculante al derecho interno en Guatemala. Su naturaleza es en los derechos humanos para erradicar la discriminación y se refiere a que está dirigido a los pueblos indígenas y es efectivo para un derecho interno. Muchísimas gracias por su atención y espero que por favor tengan más acceso al material de apoyo. Que tengan una feliz tarde. Gracias por haber visto el video. Sobre el trabajo, yo estaré enviando un cuestionario para que lo puedan llevar a cabo y así me lo puedan entregar. Tiene un punteo y yo se lo subiré. Muchas gracias.
Convenio 169 de la OIT. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es un tratado internacional sancionado en 1989 que otorga reconocimiento internacional a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. ¿Qué derechos otorga? Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Las consultas deben efectuarse de buena fe y con finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Los pueblos indígenas deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, así como a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural. Los pueblos tienen derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias. En este convenio, el concepto de tierras pasa a ampliarse al de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos ocupan o utilizan de alguna otra manera. Los pueblos indígenas tienen el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Los gobiernos deberán tomar las medidas necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. El Convenio 169 también establece que los pueblos deberán garantizar 1. Acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso. 2. Remuneración igual por trabajo de igual valor. 3. Asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social. 4. Derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para fines lícitos y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores. En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas debemos bregar por el cumplimiento del artículo 28 que plantea que deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas y promover su enseñanza y práctica de las mismas. Desde la CLATE celebramos los 30 años de este convenio y hacemos un llamado a los gobiernos a garantizar su efectiva aplicación. Los pueblos indígenas existen y estos son sus derechos. Que tengan cada uno de ustedes una feliz tarde. Nos vemos pronto. Gracias.